Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, este podcast que hacemos con Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos grabando, no sé cuándo salimos, pero estamos grabando en el día de la fundación de la patria misma. Antes no había Argentina, antes no había política, antes no había políticos, antes no había país, antes no había nada. Antes del 17 de octubre no había nada. Y No ahora había lealtad, no había lealtad, no había líder. Era, qué sé yo, era un lugar yermo. Y de pronto voy a musicalizar. Y acá Dardo nos va a contar cómo se inició el país. Mira, ok, vamos a decir, evidentemente todos saben que Y hace, quiero hacer una aclaración para nuestros lectores. Yo vivo cerca, digamos, del Congreso, estoy en todas las marchas, todos los ruidos, todos los cortes, todo ocurre cerca de mi casa. Así que es posible que el señor oyente, escuche bocinazos porque está todo cortado, pero es parte del ambiance, ¿no? Como para que se sientan contenidos. bueno, yo te quiero decir que mi edad me ha permitido ver en vivo y en directo el griterío y ver la plaza llena cuando el que tejede y salía al balcón, como dice María Elena. Pero, ¿Metiste las patas en la, en y, la, en la fuente? claro, la plaza de la fuente. Bueno, justamente yo hice un largo hilo donde trataba de resumir los orígenes de Perón. Es decir, Perón era esencialmente muy vivo. Es decir, en el término Martín Fierrista de la viveza, pero más bien del viejo Vizcacha, era vivo. Astuto. Sí, sí. Y eso, y muy hábil. Y muy manipulador. Y como tal, era muy parecido también en algún aspecto al personaje aquel de Luna Day, de Pertenezco, ese personaje tan famoso, que estaba siempre cerca del fogón del poder. Aún cuando era muy joven, si vos mirás la historia de Perón, estuvo desde golpes, poco menos que desde Irigoyen. Entonces me resulta muy importante retrotraerme un poco en la historia para saber de dónde venimos, ya que obviamente no sabemos dónde vamos. Por lo menos O una cosa o la sepamos de otra, dónde no se venimos. puede Este, todo. este fenómeno, vos sabés que acá hay dos fenómenos en la política argentina, uno es Perón y otro es Evita. Evita, cuando uno tiene que ver la ópera, y la ópera era terriblemente crítica. Inclusive te acordás que no solamente fue prohibida, con cualquier gobierno argentino se prohibió esa obra en Argentina, y también se prohibió la película que estaba basada en esa ópera, que no es la de Madonna, sino que es la de Jonathan Pryce y toda esa barra. Así que la ópera comete un error tremendo, que es decir la verdad. Entonces, obviamente, está prohibida y sigue siendo prohibida. Pero resulta que en esa obra hay una canción, que es la canción central, que cantó No la en voy a cantar para no humillar en a la audiencia. 1978 Ellen Page en Londres, que la hizo famosa, by the way. Ellen Page era una chica joven que no tenía nadie la conocía. Y la hizo famosa, y la verdad que la cantó espectacularmente. Y también hizo famosa a Eva Perón. Porque esa canción, que tiene en el fondo una cuota de ironía, nunca fue interpretada como irónica. En el fondo fue la entronización de Eva Perón. Esa canción es la que hace famosa en el mundo a Eva Perón. De todas maneras, volviendo al general, hace 77 años hoy Exactamente. que comienza esta épica de la lealtad. Y entonces a mí me interesaba recordar un poco todo ese proceso, inclusive un poquitito la etapa previa y cómo se inicia
y cómo se genera el fenómeno Perón. Que ya te digo, en algunos puntos, además además de ser hábil, era un poco olfa. Pero el hecho es que, para resumir, en esa plaza, hace 77 años, unos 120.000, 200.000, ponele, obreros, la mayoría de los libros oscila entre, serios, oscila entre 120 y 200.000 obreros. Y hay quienes dan menos, ¿eh? Hay quienes dan menos. Sí, pero, a ver, yo quiero tratar de ser objetivo, obviamente he leído varios libros, estoy haciendo un promedio. Como sean no es los millones de los que habla la No. liturgia Primero, no había millones, peronista, ¿eh? segundo, no había millones de obreros de nada en la Argentina Por en el eso, año tal cual, tal 1945. cual. Entonces, bueno, ahora, resulta que Perón había sido detenido 4 días antes de este hecho. Y mágicamente es redimido y sale al balcón a hablar a los obreros. Y Previo a acá hay esto que en tu acordarse que, hilo, previo a esto en tu hilo vos haces un sí, análisis yo de cuento que Perón es una continuidad de todos los golpes militares, una continuidad tramposa. Es decir, ¿dónde empieza esta historia de Perón? En 1932. Es decir, cuando año heavy en el mundo, año complicado. años heavy en el mundo, y que además, después del golpe de Estado que derroca Irigoyen, los militares no sabían qué hacer con el gobierno, como siempre Como pasa, los siempre, militares como no tienen hacen la más perra idea de qué cada hacer una con de el las gobierno. veces. Entonces, ¿qué hicieron? Para que vos veas qué parecida es, cómo se repite la historia argentina. En 1932, los militares deciden elegir una continuidad, llamémosle, democrática. Entonces eligen a uno de los golpistas, que era Agustín P. Justo, y lo deciden postular para presidente, que es como, ¿viste? Como si el lobo, no sé, como si Drácula pusiera el candidato a Frankenstein, digamos, es decir, estilo Cristina. Entonces, hacen una tramoya electoral y entonces lo nombran presidente legítimo. A eso se le llamó el famoso fraude patriótico, el proceso del fraude patriótico que culminó en la famosa década infame. De esto quiero decir algo de tu hilo, respecto de los mecanismos de votación de la década del 30. Que no estoy defendiendo ni nada, quiero decir que si tomamos los cortes históricos, no había procesos de transparencia absoluta. No, pero yo me estoy limitando a explicar No, pero digo, porque viste que también cómo está el pensaban los mito. militares que estaban a cargo del poder. Sí, De no, todas maneras, tarado, sí, era imposible que votara a la gente por un militar golpista, era imposible. Así exactamente. que, todo el mundo sabía que era trampa. De ahí viene el concepto de fraude patriótico. En esa democracia, ponerlo de algún modo, a Justo lo continúa otro militar, también elegido en un proceso electoral de esta clase, que comete el error de morirse ese militar. Y nombran a su vicepresidente, Ramón Castillo, el famoso Ramón Castillo, que no era tan malo, no era mala persona, pero decide designar él quién va a ser su sucesor, y el ejército no se lo permite. Entonces lo echan y lo es depuesto. Ese golpe de Estado ocurre en 1943. Es decir, después de Justo, después de Ortiz, siempre buscando una sucesión que tuviera algún aire de legitimidad y que pareciera democrática. Es decir, que el ejército quería mantenerse de algún modo en el poder, pero con un proceso de legitimización democrática. Eso habla Así a se las llega al claras, golpe. eso habla a las claras de los procesos de legitimidad de las élites, ¿eh? Que digamos, que un poder fáctico, sin representación, vamos a poner democrática, necesite y busque un anclaje, aunque sea cosmético,
de orden de legitimación, te habla de cómo se estaba modificando todo en esa época, del signo de los tiempos, digo. Es Importante. cierto, porque además no nos olvidemos que todo esto pasa ya en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, Claro, donde todos estaban condicionados. Si te acuerdas que estaban los franquistas y antifranquistas, Estados Unidos, es decir, el famoso proceso franquista tuvo 25 países metidos en esa discusión, más o menos, mercenarios, asesores. ¿Sí? Hay una gran película, inolvidable película basada en un libro de Hemingway, que se llama Por quien doblan las campanas, peliculón. donde aparece mi inolvidable Ingrid Bergman, siendo una chiquilina, y justamente Gary Cooper era un mercenario que nadie explica muy bien durante toda la película qué diablo estaba haciendo en esa guerra que no tenía nada que ver con nada. De todos modos, todo esto pasa en ese proceso, en el año 43. Entonces, se produce el golpe de Estado de 1943 y al mismo tiempo, y ahí empieza Perón a enredarse de algún modo en el poder. Y se crea lo que se llamó el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, o el Grupo de Organización Unificada. Nadie sabe exactamente muy bien qué quiere decir GO, Grupo de Oficiales Unidos o lo que fuera. Y Perón era uno de los varios coroneles que firmó a posteriori, dice Potash, firmó el acta de fundación, porque Perón era Perón. Entonces, él se las ingenió para fundar el acta de fundación. De todas maneras, el Un GO as de la era oportunidad, un as de la oportunidad. Sí, sí, sí. Hay De también todas maneras, muchos autores chocando respecto de la trascendencia real del Go. el GO, a ver, el GO duró un año y 2 meses. Sí, pero además si realmente ¿Y quién talló, lo desarma? o si fue una cosa Pero que a Perón le talló, sirvió. A Perón le sirvió. el as de la Y después, oportunidad. cuando no le sirvió más, lo desarmó también él. ¿Por qué le desarmó? Porque la cláusula central del GO decía que los militares no iban a participar del gobierno. Cuando Perón empieza a darse cuenta que sí puede llegar a ser gobierno, no tiene cómo borrar era un juramento. No tiene cómo borrar el juramento del GO. Entonces lo disuelve. Si la política argentina es buena, supongo que Sí. debe ser parecido en todas partes del mundo. Ahora, simultáneamente, esto del año 43, del general Ramírez, ¿te acordás del general Ramírez? Que con su gorra nazi, la famosísima gorra nazi. Simultáneamente, Otro que Estados andaba Unidos muy empieza. ajustado a los tiempos. Otro que estaba Bueno, muy a la moda. Potash dice en su libro Los coroneles del GO, que no en el famoso, en sus 4 tomos del el ejército de la política argentina, sino en los coroneles del GO, dice que el menos nazi de todos los oficiales superiores era Perón. Con lo cual, en algún punto, tenía una bendición americana. Las bendiciones americanas, como vos sabés, son bendiciones americanas que hoy están, mañana no. Bueno. Bueno, es así, históricamente. Lo hemos visto mucho. Y también tenía, dicen otros autores, la bendición inglesa. No solamente la bendición inglesa, sino la conspiración inglesa. Eso dicen otros autores. Yo la verdad que no soy historiador, simplemente leo. Eso hace que en el año 43 se deponga al gobierno y llegue al poder Farrell. Que Farrell era mucho menos nazi y estaba, para muchos, casi cooptado por Perón, casi subyugado por Perón. Tanto es Esto es así el manejo de las internas, digamos, del partido militar. del partido militar, que en ese momento era el gobierno. Sí, 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 sí. Y Que además tenía es lo mismo que el peronismo, digamos, es parecido al peronismo en algún punto, pero de todos modos, el ejército en un todo quería tener una continuidad democrática.
Legitimada. La democrática te lo legitimada encargo. pues, supuestamente por una democracia. Entonces, ¿qué hace? Cuando sube Farrell, que sube porque tiene que declarar la guerra a Alemania, y el ejército no quiere, la interna del ejército no quiere, porque acordate que Farrell tuvo 2 años y pico, faltaban 7 días para terminar la guerra cuando le declaramos la guerra a Alemania. De modo tal que fuimos tirando con diversos argumentos, algunos internos, porque había muchos. No nos olvidemos que todo el ejército, toda la escuela de oficiales superior hacía cursos en Alemania todo el tiempo. Sí, sí. No es que era una cuestión solamente ideológica. Es como si tu profesor de 5 años de secundario un día te pide que escribas una nota. Y bueno, vas a tener un respeto por lo que él te dice. Entonces, el ejército argentino era no solamente pro-alemán, sino formado en Alemania. Entonces, le costaba mucho trabajo declarar la guerra a quienes habían sido sus formadores. Y por eso ni el propio Farrell, que había sido puesto para declarar la guerra, y Perón, que era el amanuense de él, no pueden lograr declarar la guerra en menos de 2 o 3 años. Pero sí pueden encumbrar a Perón. Y ahí viene un tema que generalmente la gente ignora. Perón llega a ser, en muy poco tiempo, simultáneamente, vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Ni Churchill, Ni Massa. nadie, ni Massa, nadie tiene todo ese conjunto de títulos, cargos y poder como el que tuvo Perón. Pero vos fíjate además cómo atacaba todos los frentes de Sí, pero imagínate. del imaginario. Claro, pero ahora cuando nosotros protestamos que los ministros peronistas pueden ser ministro de Salud, al día siguiente ministro de la Mujer, al día siguiente He de ministro de decir que no son los Seguridad. ministros peronistas que son cualquier político. Bueno, Cualquier quiero político decirte se que sirve Perón para fue cualquier cosa o para vicepresidente nada. de la Nación, secretario de Trabajo y secretario y ministro de Guerra al mismo tiempo. Al mismo Sí. tiempo. Sí, Es un caso único en la historia, además de capacidad y de disponibilidad de tiempo. Y ahí viene el problema. Perdón, te quiero decir que hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires durante un montón de tiempo el vicejefe que además hacía las veces de ministro de Seguridad. Toda la misma Claro, vez. por eso. Pero no nos extrañemos cuando encontramos Ahora, hace 15 este multitasking que es Claro. impresionante. Que ojo, que no es solamente peronista. Aceptemos que no es solamente peronista. Es O parte sí, es del peronista. folclore. Lo usa la Sí, es reta y peronista, esa vaina. claro, te iba a decir. Es peronista. Perdón, me equivoqué. Entonces, ¿qué pasa? Pasan 2 años, llegamos al 45 y había que crear un presidente nuevo porque terminaba la guerra, porque Farrell había cumplido su misión. Además, Farrell era bastante precario como presidente, es decir, aún no tenía. Es típico que el militar no tiene grandes dotes de estadista, pero además de eso, Farrell agregaba su propio condimento de inoperancia y de debilidad al sistema. Entonces, empieza a hacerse necesario renovarlo a Farrell y poner un gobierno que estuviera más a tono con las nuevas democracias, con todo el sistema que se venía encima después de la Segunda Guerra, que todavía no había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que era muy difícil no poner a Perón, que acá hace 5 minutos era miembro del golpe parte de del Estado, gobierno. de 5 golpes, 4 o 5 golpes de Estado, uno tras de otro. Sí. Entonces, ¿qué hace? Perón. Pero ¿no te suena, Dardo? De eso Yo que me tenés limito, políticos. yo no puedo interpretar. Tenés políticos que hacen de cuenta que no son parte de este gobierno, que te hacen una marcha contra el gobierno del que son vicepresidentes. Y una marcha en contra de la inflación, pero Claro, a favor del gasto. exacto. Una marcha en contra de la inflación, pero a favor del gasto. Bueno, entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo hacer que Perón fuera opositor a su propio gobierno? Bueno, imagínate, imagínate, no estamos inventando nada. Vos te das cuenta que cuando decimos que el peronismo de hoy, que este no es peronismo, es mentira.
Y ese es el objeto de mi hilo. No conmemorar el 17 de octubre, ni para bien ni para mal, sino recordar de qué procedimientos salimos. Entonces, el coronel Perón en ese tiempo se pelea con Farrell en una pelea que nadie conoce. Renuncia y el gobierno lo declara paria, opositor y enemigo. Y obviamente declara su detención, determina su detención. Pero esa misma noche, el renunciante vicepresidente y renunciante ministro de guerra y renunciante secretario de Estado y enemigo del gobierno, dirige un discurso a los obreros desde el balcón de la Casa Rosada. Eran Que blanditos, también era blandito el enemigo. es el único caso de la historia en que un tipo que se ha peleado con el gobierno, que ha dado un portazo, después le dan el balcón de la Casa Rosada para que hable con sus seguidores. Es un caso único. Sí, sí, sí. Muy bien, cosa que hoy lo podés ver. No es exactamente el balcón de la Casa Rosada, pero es el balcón del Senado. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, todo esto pasa en 4 días. Desde que lo echan a Perón o se va a Perón, hasta que la CGT declara una huelga general, pero no en apoyo a Perón, sino en protesta por un grupo de medidas deliberadas que había tomado Farrell 2 días antes, justamente para provocar esa huelga de los trabajadores y para fortalecer a Perón, que por supuesto ondeaba la bandera de los trabajadores, De las conquistas sociales. de las conquistas sociales, que Hola, además no eran de él, que conquistas además no eran de él. Es cierto que Farrell hace un par de cosas a pedido de Perón que necesitaba tener algo para mostrar. Entonces, en ese momento, recién ahí empieza la gesta del 17 de octubre, que es la famosa gesta que hace Eva Perón, que hace con Cipriano. supuestamente, claro, y ahí consiguen el apoyo de los grandes sindicalistas o de las grandes masas obreras de la Argentina que trabajaban en los frigoríficos, que estaban en el sur de La Capital, La zona sur, Plata, claro. Berisso, que es, además de la FOTIA de Tucumán y otros órganos, también así de trabajadores bastante que implicaban un caudal importante, van a Plaza de Mayo a pedir la libertad de Perón y a congregarse en apoyo de su líder que había renunciado del gobierno de 12 años de Hacía tiranía. 15 minutos. Hacía 15 minutos. Por supuesto que Cipriano Reyes, que a su vez era el presidente del Partido Laborista, habrá que recordar que Perón se presenta con la sigla del Partido Laborista en el 46, un año después. Exactamente. Ese Partido Laborista que era de Cipriano Reyes se lo roba a Perón. Para seguir con los clásicos. Cipriano, Para seguir con los clásicos. Cipriano tiene que recibe como compensación por este trabajo el picaneo de los famosos hermanos No, pero espera, Cardoso. no spoilees la historia de Cipriano. Hagamos la gesta del 17. Bueno, entonces el 17 de octubre se reúnen De las todos masas ellos. que venían del sur, de Ensenada, qué sé yo. Y cómo se vendió eso, ese... Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el proceso, desde que Perón renuncia, es declarado traidor, Sí, se declara pro obrero, se sí. transforma en líder, todo ese proceso Lo van a dura buscar. 6 días, dura 6 días. Sí. Es decir, el martirio de Perón dura 6 días. Son Pero es un malos. martirio complejo. ¿Por qué? Luego del discurso de los obreros que da desde la Casa Rosada, se va él a una isla del Tigre, él. Y él avisa a los militares que está ahí. Entonces los militares lo apresan.
es Martín García. Y él se declara enfermo y lo mandan al hospital militar. Pero a las 4 horas lo largan. Porque Martín García estaba lejos. Se declara enfermo y lo mandan al hospital militar y lo liberan a las 4 horas. Nadie sabe quién lo liberó, lo libera. Entonces, Eran los opresores más locos del mundo. toda esa historia pasa en 6 días. Sí. Perón no está preso ni una hora. Es mentira, todo mentira. No está preso. Y te insisto, pasó de ser en 6 días el miembro más importante de la tiranía en actividad, porque Fabre era un idiota, perdón, quise decir que no tenía capacidad conductiva, a ser el paladín de la libertad. Y entonces, claro, no, el miembro más importante de la oposición pasa en menos de una semana, pasa a oponerse a su propio gobierno. El gobierno a ser el opositor al gobierno. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Bueno, perdóname que te vuelva al relativo presente, pero también se ha hablado de ciertos dirigentes del sur que han dicho que estuvieron presos y resulta que también, que no habían estado ni 4 minutos. Bueno, y otros, muchos se han ido de este país diciendo que eran perseguidos y la verdad que no eran perseguidos. Y cobran. Ahora, yo el primer planteo que hago es, vos te imaginás en el año 45 un levantamiento obrero contra el ejército nazi, que estaba armado, que estaba pertrechado, que estaba convencido de que tenía la razón, que no tenía ningún entrenamiento de tolerancia, con unos cuantos no tenía pibes, cursos de género, con unos cuantos descamisados, iban a dejar que ocurriera. Bueno, dejaron que ocurriera. No te quiero tocar el tema de tu amigo Cipriano. Cipriano. Obviamente, la clase trabajadora, que yo siempre he sostenido que la clase trabajadora verdadera, no la de Baradel y de Lorenzo Miguel, sino la gente que trabajaba, no había sido bien tratada, no tenía un gran lugar, y además había un gran reclamo que nacía en Francia, en Europa, también exagerado, pero que de algún modo toda esa gente se sintió representada, no importa si es mentira. El discurso era yo te represento. El discurso ahí yo quería hablar sobre eso de tu hilo, porque en realidad no está, digamos, viste que es como las clases pauperizadas. Vos venías de un proceso de crecimiento, bueno, después obviamente la guerra lo para, pero vos venías de un proceso de crecimiento de las clases, si querés, trabajadoras, importantísimo en el mundo. Mejora de las condiciones, pero también mejoras es cierto tecnológicas. Que no era un proceso de enriquecimiento de los obreros. Yo creo que eso también es cierto. ¿Por qué digo esto? Yo no creo que Perón los haya ayudado, pero estoy diciendo cómo cae el heroísmo supuesto de Perón, que se mostró tan preocupado, como decía Evita los cabecitas negras y toda esa historia, y la realidad es que nunca los benefició. No, pero no. En ese momento era un mártir. Era el mártir, era el tipo que se había jugado la vida. Más, renuncia, se retira del ejército. No nos olvidemos, lo vamos a dejar para otro día, que él es resucitado del ejército y transformado en general en contra de las leyes del ejército. Pero estaba retirado. Y del mismo modo que cuando fue nombrado teniente general, también estaba retirado. Es decir, nosotros compramos diplomas falsos, no es la primera vez. También, otra historia que se repite. Te digo. No podemos parar. Pero yo te estoy diciendo. Entonces, esa clase, que además venía luchando y que venía recibiendo una prédica mundial, todo el anarquismo, sí, es cierto, digamos, sobre todo el anarquismo es una continuidad del proletarios del mundo unidos.
El sindicalismo de los frigoríficos era el sindicalismo de corte Lo que hoy anarquista. sería trotskismo casi. Sí, Bueno, pero de todas maneras, el mundo entero estaba entrando en el proceso del anarquismo, en Sacco y Vanzetti, en toda la cantidad de héroes que defendían a los obreros. Y ya te digo, no era tan extraordinario ser obrero. Había como, del mismo modo que el comunismo en algún punto obliga a buscar un promedio más inteligente, el peronismo, o mejor dicho, la anarquía, todo el proceso francés y todo el proceso porque en los 20 años anteriores a esta época había venido toda la inmigración anarquista sí, por eso que te iba a tenía, decir. que tenía mucha influencia en la protesta, no tanto en la protesta armada, ni mucho menos, porque no existía, te rompían la cabeza, y había sido No, apabullada no, pero muchas veces. es un ciclo de mucha movilización ideológica y narrativa Exacto, y y de además, ideas además que claro, desde mediados del siglo anterior. sí, sí, pero que se agrava mucho, se agrava desde el discurso marxista, empieza a desparramarse, prende en Francia muchísimo, invade los países americanos, sobre todo la Argentina en ese momento, el resto no tenía fábrica de nada, ni de frigorífico, ni de botones, nada. Entonces, y bueno, Perón se transforma en la voz esperanzada de todo ese grupo. Y yo siempre digo que el peronismo traicionó a sus propias gente, porque es mentira que los hizo crecer, es mentira. Lo máximo que hizo fue cambiar de patrón Costa a Lorenzo Miguel. Es decir, cambió el amo, lo máximo que Em, logró hacer. tu Entonces, tesis es la... pero de algún modo fueron defraudados, porque los, tampoco se logró una educación mejor, tampoco se No, pero logró antes de llegar a las conclusiones, quiero ir a la novela que estábamos. como Em, novela. no, perdón, se me escapó. A la epopeya, a la epopeya. De Bueno, Popeye. em, además de la prédica de Evita, no sé en qué momento te parece a vos que Evita, más allá de su fama mundial, digamos lo que explicaste antes, en qué momento, si es en este momento en que Evita se transforma en el ícono marketinero de todo esto. No, no, sé en qué momento te parece que se hace el Bueno, clic con primero Evita. toma la precaución de morirse, un, un, No, un, no, un está evento, bien, antes te un digo. evento desgraciado, pero que suele Muere muy contribuir a esto. joven Pero y... aún en vida, aún en vida o en viva, ella reparte cosas, organiza la famosa colecta para las víctimas del terremoto de San Juan, que nunca fue distribuida, nunca, a ver, nunca. No conozco un solo caso, te digo, yo lo conozco desde muy cerca, lamentablemente. Nunca vas a encontrar a una sola persona que te diga que recibió algo de esa colecta. No, no, pero Dardo, pará, porque, digamos, respecto de la corrupción el fascismo de la Fundación Evita y demás, tenemos para hablar 70 podcasts. Pero yo te pregunto, así como estamos hablando de la construcción del mito del Perón opositor y la construcción del mito del 17 de octubre, ¿en qué momento te parece a vos que se construye el mito Evita? Y ahora sí Yo pasemos a hablar creo, de Cipriano. por un lado, creo que el mismo Perón explota su imagen un poco, Sí, porque la verdad que no la querían los militares, a quien ella los insultaba, no la quería la CGT, que fue instrumento fundamental para impedir que fuera candidata a vicepresidenta de la Nación. El renunciamiento es todo mentira, sí, sí. es toda una fábula construida porque Perón necesitaba cambiarla. ¿Y por qué necesitaba cambiarla? Porque la CGT se opuso de cuajo, así como, ¿te acuerdas cuando muy al principio, después de la muerte de Néstor, Moyano salió a decir, con esta mujer no se puede hablar? Sí. No. Eso también decía la CGT,
sobre Eva Perón. Y se lo dijo a Perón. Y bueno, pero por eso te digo, ¿qué Lo que momento pasa es que, a ver, otra vez, así como... Ojo, la figura de ella es una figura excepcional para el marketing, es excepcional. Sí, Es excepcional para joven, Marlene. Muy es construida bella, también. tiene toda esa Muy garra del construida también. resentimiento. Es decir, ¿Cómo? ella era una actriz, ya sabemos, de segundo nivel, muy modesta, de un origen hiper modestísimo. La ópera lo exagera, prefiero creer que lo exagera. Este, y hace toda esa especie de obra social que todos saben que la obra social de Eva Perón se crea a raíz de que no se la acepta en la sociedad de beneficencia de la alta sociedad. Ella se enoja y crea su red de beneficencia propia que se llamó Fundación Eva Perón, que te recuerdo que se crea y funciona con la extorsión a empresarios. No, por supuesto. Bueno, para seguir con los clásicos. De todas maneras, estamos hablando de la obra de extorsión y Sí, redistribución vos me preguntás más, por cómo se crea más, la imagen. más amortizada de la historia. Todavía hoy hay gente que se tatúa Evita porque a la retatarabuela, ya no sé, porque ya los años que han pasado, Me dio le una dieron máquina de una coser, ya máquina sé. de coser, una Sí, heladera. sí, sí, yo sé. No, máquina heladera no había, máquina de coser. Bueno, de verdad estamos hablando de lo más, o sea, el nivel de amortización de esos productos. Bueno, pero después viene una muerte muy trágica, una edad muy Una muerte joven, que trágica a una edad muy joven, sí. ya de por sí te crea. No te olvides que también del otro lado la oposición salió a escribir Vive el cáncer en las paredes, ¿no? Y tampoco, eso casi te diría, cimentó la imagen de mártir. Sí, tal cual. Bueno, ¿No? hablemos de Cipriano, que tenías ganas. Bueno, Cipriano, Otro protagonista del 17, gran protagonista del sí, pero 17. si vos querés, Cipriano en algún punto era un idealista, fanático si vos querés, Bien fanático. pero, pero era el dueño del Partido Laborista y tampoco le convenía a Perón. No le convenía porque Perón quería hacer lo mismo que fue Eva Perón, es decir, él quería ser la esperanza, así como ella era Nuestra Señora de la Esperanza, él era nuestro Señor de la Esperanza. Y te insisto, no quiero decir con esto que todo sea cierto en el sentido de decir, no creo que él haya sido en serio el líder de los pobres y los trabajadores, porque no creo que haya hecho cosas que le sirvieran demasiado a los trabajadores, al contrario, me parece a mí. No, Ella también ocupó ese lugar desde su ángulo de benefactora de los pobres. La gente, yo me acuerdo, yo era chico, me decían, va a venir Evita. Y la verdad que todo el colegio estaba pendiente de que venía Evita, como si viniera, no sé, como si viniera Evita. Entonces, y claro, y no hacía nada, ni siquiera le tocaba la cabeza a un chico, porque ella era en el fondo también una elitista. Ella era una elitista despreciada, si vos querés, ¿sí? Por razones diversas, pero representaba la esperanza. Luego su enfermedad, todo el proceso en el que ella renuncia heroicamente a la presidencia, que yo te insisto, no tiene nada que ver con ninguna decisión de ella. Todo el proceso, bueno, todo el proceso lamentable, porque yo creo que es lamentable, el proceso de su cadáver que vaga por el mundo 8 no, años, no, eso, 9 años. pero no vayamos ahí, no Pero vayamos ahí. ayuda, digamos, fue una cosa de loco, bien de militar, bien imbécil, pero coadyuva a crear la imagen de pobre mártir, de virgen, de milagro, de Cristo resucitado. Es decir, es la imagen que necesitaban una masa de gente que por alguna razón no se sentía ni apoyada, ni casi te diría, no se sentía humana, y a la que todo lo que le dicen Perón y Eva Perón es simplemente, ustedes no se sienten personas. Ni siquiera los ayuda, sino simplemente le describen cómo se sienten. Y yo Impresionante creo eso que que, dijiste. y ahí donde yo creo que hay que hacer una lectura muy fría de la situación en ese momento para no
para no mezclar o para no analizar todo desde la lupa de hoy. Si hoy cuando uno piensa en los trabajadores, son estafados pero de otra manera. Son estafados porque les hacen creer que eligen, porque eligen a quienes los saquean, porque eligen a quienes le destrozan la oportunidad de trabajo y eligen a quienes le han destruido su propio país. Es decir, que hoy, en ese momento, no había esperanza, no tenías esperanza, tenías muy pocas esperanzas y expectativas. Yo no sé si Perón cometió el error de exacerbar esas expectativas o si simplemente puso el oído para escucharlas y les dijo, les tengo lástima, voy a hacer lo que pueda por ustedes. Hizo toda esa payasada de la Secretaría de Trabajo, de las conquistas sociales, de todas las... y lo que, un esbozo o un principio del famoso populismo del que hemos hablado tantas veces, en el sentido de decir, yo sí te quiero, te doy de la buena, casi un poco menos que eso. Demagogia se llama, señores. Eso, Bueno, sí, mi pero barrio. sí, pero yo creo, le agrego el hecho de que la demagogia no tiene el grado de instantaneidad que tiene que ver con el desastre económico mundial de hoy. Es decir, el concepto de instantaneidad está por encima del concepto de demagogia para mí. Es decir, no alcanza a definir el concepto de demagogia, porque la demagogia implica simplemente hacer cosas que exageran o que debilitan o que desvirtúan el concepto de la democracia en nombre de la democracia. Eso es una cosa, pero cuando vos le agregas la instantaneidad, es decir, ¿qué querés? Ganar tanto, toma la plata. ¿Qué querés? No trabajar, listo, te doy feriado mañana, el famoso grito de mañana San Perón. Ah, pero Mañana San Perón y te quedan feriado. Bueno, no es distinto ahora, pero esa instantaneidad, la instantaneidad del diploma comprado, la instantaneidad de la felicidad inmediata de que yo te subo el sueldo 40%, la instantaneidad de la huelga, la instantaneidad del milagro, ese hecho milagroso de satisfacer sin ningún esfuerzo tu pedido o tu necesidad, tiene que ver, yo le llamo populismo, pues pongámosle el nombre que quiera, lo que yo no quiero es caer en las redes del enemigo y suavizar el término y el concepto. Es decir, populismo ya sabemos lo que quiere decir, no, y no, entonces, nosotros hemos discutido mucho sobre qué es el populismo y seguiremos discutiéndolo. Algunas cosas más que te quería, bueno, el destino de Cipriano, obviamente, una vez que lo ahora, usó, bueno, el lo destino de Cipriano fue traicionó, lo terrible. torturó. Cipriano fue traicionado arteramente por Perón y Eva Perón. Exacto. Porque aun cuando haya sido una mise en scène, como lo fue el 17 de octubre, él pone su gente, pone su fuerza y pone su prestigio y Y moviliza. Y además pone la logística, Dardo, pone la le logística. regala a Perón la estructura política Exacto. que cualquiera que alguna vez acá en la Argentina haya querido ser diputado, sabe lo difícil que es armar una estructura Volvemos, política. volvemos a la actualidad. Y No, yo no voy a ver nada de la actualidad. Simplemente un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cipriano le regala todo eso a alguien que venía de un mundo militar y que era rechazado en el mundo político. le hace el popular washing y se lo Claro, pagan con es lo picana. mismo que hacen ahora que te cobran el sello de goma. Bueno, pero Cipriano hace mucho más, porque le cede el comando. Sí. Por eso Perón nunca se presenta con un partido, sino que se presenta siempre con una unión de partido, con la unión no sé cuánto, con la asociación, con el frente, con el no frente, con el Como costado. toda relación con la actualidad, y eso se ve que no lo aprendieron tampoco los partidos pequeños que ceden a figuras porque les parece que con eso Bueno, lo levantan, que están levantan haciendo partido. hoy, ahora, ahora es más directo, es por plata, digamos, pero esa Un par, idea un de par de creer, cosas que. esa idea de que el peronismo va a permitir la gobernabilidad,
pero teniendo a alguien del peronismo vas a lograr hacer un promedio, o que Ahora vos vas a poder fijate, hacer reformas. iba a eso, vos fijate lo potente del mito del 17, que en ese momento es cuando el peronismo dice la calle es nuestra. Refutado pocas veces, quizás en algunas movilizaciones de Alfonsín al regreso de la democracia, algunos Es que le habían momentos. regalado, es que efectivamente le habían regalado la calle. Eso fue el 17 de octubre. Los militares le regalan la calle a la comparsa obrera en ese momento. Digo comparsa en el sentido no de deslegitimizar algunos reclamos, sino en el de que había sido armada para satisfacer la necesidad de Perón, no para satisfacer la necesidad de los obreros. ¿Cómo, cómo te... hay algo bastante impresionante de la historia de los caudillos de corte fascista de esa época, que insistamos en que era una forma de ver el mundo, una forma de entender el capital, las crisis de crecimiento, una forma de entender cómo se organizaban las fuerzas que, que empezaban a ser democráticas, digamos, democráticas de ampliación de derechos electorales y Y demás. también para las empresas era una forma de lograr participar en Sí, el Estado. el acuerdismo, bueno, a ver, lo hemos charlado Dura hasta alguna hoy. vez nosotros de lo que es el capitalismo facho, sobre todo de Claro. ese periodo. Pero por eso digo, digamos, pero todo eso, ese paquete de líderes se fue desprestigiando, bueno, algunos terminaron colgados de los talones, pero se fue desprestigiando. En cambio, el peronismo, o sea, en este lugar del mundo olvidado de Dios, el peronismo se sostiene. Y cada vez que lo dan por muerto, cada vez que lo dan por muerto, se sigue sosteniendo. Llevamos de la última versión de peronismo, que es el kirchnerismo, porque el que me diga que el kirchnerismo no es peronismo me mato de risa, de la última versión, de la Yo más, también. por eso, de la versión más, más novedosa del peronismo, que tuvo muchas, el kirchnerismo lleva 4 gobiernos más que Perón, o sea, son superiores, son superiores, son superiores a su creador. Lograron 3 gobiernos problema es que que, los terminaron y van a terminar con el cuarto. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no podemos deshacernos de este paquete? Y con esta reflexión, si cerramos, porque el peronismo se las ingenia para tomar la calle. Y porque la calle nos sigue importando, aún en un mundo donde lo virtual ha superado con creces la realidad práctica, el mundo objetivo real. Aún en ese mundo donde aceptamos que Internet elige, pone y saca gente, que genera, hace líderes populares y crea tendencias globales, nada más que con sus trolls y sus bots y toda esa historia. Aún con todo eso, yo creo que tiene mucho que ver la calle. En el fondo le tenemos miedo a la calle. como en el Fíjate, 17. fíjate, aún los partidos, aún las revoluciones posteriores al peronismo terminaron acordando con el peronismo. Lanuse, ¿Sí? que se llevaba el chico puesto, Galtieri, todos los que creyeron que iban a prescindir del peronismo, terminaron enfrentándose a la huelga, a la toma, el piquete. Vos fíjate el piquete. Nosotros, y además, te voy a decir algo más duro todavía que esto. Hemos tenido como alternativa del peronismo muchos inútiles Bueno, sí. y hemos desperdiciado grandes No oportunidades. sé por qué hablas en pasado, me cuesta entender. Bueno, vos sabés que soy diplomático. No, yo sé. Yo soy la peor de este Me tanto. extraña que No, no. me digas eso. Pero yo te pongo un ejemplo cercano de un gobierno que yo voté
Mirá lo que hizo Stanley con los piqueteros. Y tenés la respuesta. Kirchnerismo state of mind. ¿Cómo querés que de eso no surja Perón, no surja el peronismo de hoy, no surja la presión de hoy? Mucho más importante es la presión piquetera que la presión sindical. Bueno, Dardo, voy a meter Es una más pastilla, importante. una pastilla de actualidad en este Ahora, no te comentario. olvides que Acaban los diputados de todo el Congreso, con excepción de 2 solos, de votar por 10 años el crecimiento de las villas. Patentización de la política peronista bueno, de ¿sabés qué cadencia. pasa? Es que en el fondo todo el mundo imita a Perón. Bueno, ¿qué es Todos lo que los días hay un ¿qué es lo que hizo 17, nuestro todos los días. Congreso? Con la 17 oposición de de octubre, cabeza. el 17 de octubre es todos los días. Sí. Entonces nosotros cada día imitamos el 17 de octubre. Le decimos a los obreros que se terminaron sus problemas y es todo mentira. Y le pagamos con moneda falsa. Entonces, yo creo que lo peor que ha hecho Perón fue hacerle creer a los políticos que la forma de hacer política es como lo hacía él. Con estas palabras, Dardo, qué grande sos. Sí, celebremos. Mañana San Perón, mañana San Combatiendo el Dardo. capital. Mañana San Dardo. Mañana San Dardo, exactamente. Gracias, Dardo. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.